Esta mañana dijiste que el yo no era temporal, que era algo aparte del cuerpo, sensaciones, pensamiento. ¿Dijiste que el yo no era temporal? Sí, que estaba apartado de lo temporal, ese yo. This morning you said that the I was out of time, it was not temporal. No emociones, no It pensamiento. was not an emotion, not a thought, not a perception. Pero a mí me cuesta mucho, o llego a un punto donde choco, que es dónde estaba ese yo antes de que yo llegara, ¿no? Antes de nacer, y qué pasará después. But it's hard to me to understand because I reach a point where I ask myself, where was that I before I was born, and what will happen after I die? That's a very good question. Y esa es una muy buena pregunta. So, first of all, let's understand that when we say I, Primero de todo, entendamos que cuando decimos yo, we refer to that which is aware of our experience. nos referimos a aquello que es consciente de nuestra experiencia. I am aware of my thoughts. Soy consciente de mis pensamientos. I am aware of my feelings and sensations. Soy consciente de mis sentimientos y de mis sensaciones. I am aware of sense perceptions. Soy consciente de las percepciones de los sentidos. So I am that which is present and aware. Así que yo es aquello que está presente y consciente. Okay, are you with me? Yeah. ¿Me sigues? ¿Estás de acuerdo? Okay. Are you aware of the appearance and disappearance of thoughts? ¿Eres consciente de la aparición y de la desaparición de pensamientos? Yeah. And are you aware of the appearance and disappearance of feelings and sensations? ¿Y eres consciente de la aparición y desaparición de sentimientos y sensaciones? Sí. And are you aware of the appearance and disappearance of sense perceptions? ¿Y eres consciente de la aparición y desaparición de percepción de los sentidos? Sí. Okay, in other words, you see from your experience En otras palabras, desde tu propia experiencia ves that the mind, the body, and the world que la mente, el cuerpo y el mundo are things that appear to you and So- then disappear. son cosas que te aparecen a ti y que después desaparecen. And you are that which remains present throughout these appearances and Y disappearances. tú eres aquello que permanece presente a lo largo de esas apariciones y desapariciones. Yeah? Stop me if I say anything that is not true of your experience. Y por favor, haz que pare si digo algo que no es cierto acerca de tu experiencia, que no es verdadero acerca de tu experiencia. Now, having acknowledged that you experience the appearance and disappearance of the mind, the body, and the world, Ahora bien, entonces, habiendo reconocido que experimentas la aparición y desaparición del cuerpo, la mente y el mundo, now ask yourself the question, hazte entonces ahora la pregunta, do I ever experience the appearance and disappearance of awareness itself? ¿experimento alguna vez la aparición y desaparición de la consciencia presente misma, de la consciencia ella misma? Now, remember that I is awareness, Y recuerda que yo es la consciencia presente, Which yo es la means- consciencia. the presence of that which is aware.
que quiere decir la presencia de aquello que es consciente. So we could reformulate the question, Así que podríamos reformular la pregunta: does I awareness ever experience the appearance or disappearance of itself? que diría entonces, ¿experimenta yo, la presencia consciente, alguna vez la aparición y desaparición de ella misma? You do? Okay. Sí. Tell us about your experience of the disappearance of awareness. Háblanos un poco de tu experiencia de la desaparición de la consciencia presente. What is it like when awareness is not there? ¿Cómo es? ¿A qué se parece cuando la presencia consciente no está ahí? Es como ruido, tumulto, pensamientos, fantasías. It's like noise, like thoughts, like daydreaming. And what is it that is aware of those thoughts and daydreaming? ¿Y qué es lo que es consciente de ese ruido, esos pensamientos y esa fantasía? Remember that awareness is not present. Pero recuerda que has dicho que la presencia consciente no estaba presente. La presencia consciente. No Awareness. puede ser otra cosa. No. It cannot be other Okay. than awareness. Exactly right. Sí, correcto. Exacto. So now go back and ask yourself the question again. Así que ahora vuelve atrás otra vez y hazte de nuevo la pregunta. Do I, awareness, ever experience the disappearance or the absence of myself? ¿Experimento yo, la consciencia presente, alguna vez la desaparición o la ausencia de mí mismo? A ver, es que uno está muy implicado con emociones, pensamiento. O sea, puedo decirte que sí, pero I could say yes, because one is very engaged with thoughts, emotions, and Okay, if you are engaged with thoughts and emotions, si estás implicado con pensamientos y emociones, you must know them. eso quiere decir que los conoces, tienes conciencia de ellos. What is it that knows them? ¿Qué es eso que los conoce? yo, mi conciencia, mi... And he answers, I, my awareness. Okay, now ask yourself the question again. Ahora, hazte de nuevo la pregunta. Do I, awareness, ever experience the absence of myself? ¿Experimento yo alguna vez, yo, la conciencia presente, alguna vez la desaparición, la ausencia de mí mismo? What kind of an experience would that be? ¿Qué tipo de experiencia sería esa? Claro, no puedo saberlo porque yo no estoy. Yes, I cannot know because I am not there. ¿No podría saberlo porque no estaría o no puedo saberlo porque no estoy? ¿En condicional o en...? Yes. You cannot know because you're not there. Sí, no puedes yeah. saberlo porque no estás ahí. Sí, I cannot answer. You can't answer. No puedo contestar. Why? ¿Por qué? Because you have never had that experience. Porque nunca has tenido esa experiencia. You couldn't have that experience No podrías tener esa experiencia. because you, awareness, wouldn't be there to have it. Porque tú, conciencia presente, no estarías ahí para tener una experiencia tal. Not only have you, awareness, never had the experience of the absence of yourself, No solamente tú, la conciencia presente, jamás has tenido la experiencia de tu propia ausencia, it is in fact not possible sino que de hecho es imposible for you, awareness, to experience
the disappearance of yourself. Es imposible para ti, conciencia presente, el que pudieras experimentar la desaparición, la ausencia de ti mismo. Nor is it possible for you awareness to experience the appearance of yourself. De la misma manera que es imposible para ti, conciencia presente, Because experimentar la aparición in order to de ti mismo. experience the appearance of awareness, Porque para experimentar la aparición de la conciencia presente, something would have to be there algo tendría que estar ahí prior to the appearance of awareness previo a la aparición de la conciencia to presente, witness it appearing. para observar cómo aparece. What would that something be? ¿Y qué sería ese algo? It would have to have two qualities. Si tuviera que tener dos cualidades, It would have to be present tendría que estar presente and aware. y consciente, It would be awareness. y sería la conciencia presente. You see, nobody has ever had or could ever have Así que nadie ha tenido jamás, ni podría jamás tener, or will ever have o jamás tendrá, the experience of the appearance or disappearance of awareness. la experiencia de la aparición o desaparición de la presencia consciente. That, if we explore it deeply enough, Y esto, si lo exploramos con la suficiente profundidad, is an inescapable fact of experience. es un hecho inescapable de la experiencia. Now ask yourself the question, why, as a world culture, Y hazte ahora la pregunta, ¿por qué entonces, en tanto que cultura mundial, do we believe that there is such a thing as the absence or non-existence of awareness? creemos semejante cosa, que existe, que la ausencia, existe The absence or non-existence of awareness. la ausencia o la no existencia de la presencia consciente? ¿Por qué creemos eso en tanto que cultura a nivel mundial? Why, as a world culture, do we believe that there was a time in the past when awareness was not present? ¿Por qué en tanto que cultura mundial, extendido mundialmente, creemos que hubo un momento en el tiempo en el que no había existencia de la presencia consciente? ¿Por miedo? Out of fear? Yes, it's out of belief. Sí, It's por creencia. just a belief. Es tan solo una creencia. It's a belief that has no evidence to it at all. Es una evidencia que no tiene, es una creencia que no tiene evidencia alguna que la soporte, que le dé fundamento. And yet, our entire world culture is founded upon Y a pesar de ello, nuestra cultura mundial está fundamentada, cimentada en ella. the belief that awareness is a byproduct of the mind, Cimentada en la creencia de que la presencia consciente es un subproducto de la mente and the mind is a byproduct of the body. y que la mente es un subproducto del cuerpo. When our experience is the opposite. Cuando, en cambio, nuestra experiencia es todo lo contrario. The mind is a byproduct of awareness, La mente es un subproducto de la presencia consciente and the body is a byproduct of the mind. y el cuerpo es un subproducto de la mente. This shift in the way we see things Y este cambio en la manera como vemos las cosas is not dissimilar to the shift that took place in the early 16th century. is not Different no es diferente del cambio de perspectiva que tuvo lugar en el siglo XVI in magnitude en magnitud from the shift that took place in the early 16th century. No es diferente en magnitud con el cambio de perspectiva que se dio a principios del siglo XVI, When it was discovered that the earth revolves around the sun doesn't revolve around the earth. cuando se descubrió que la Tierra giraba en torno al Sol y no era el Sol el que giraba en torno a la Tierra.
It's a similar shift. Es un cambio de perspectiva similar. And there is even more resistance in our culture Y hay incluso más resistencia en nuestra cultura to this shift that is being proposed here a este cambio de perspectiva que ha sido propuesto aquí, than there was in the early 16th century. que la resistencia que hubo al mencionado del principios del siglo XVI. It was first suggested that the earth revolves around the sun Al in prin- the 3rd century BC. Se sugirió ya en el siglo III antes de Cristo que la Tierra giraba en torno al Sol. Nearly 2,000 years later, Y casi 2000 años más tarde, in the early 1500s, it began to be the norm. a principio del 1500, del siglo XVI, del 1500, empezó a ser la norma. So here we are just talking about something that everybody can check in their experience. Así que aquí estamos hablando acerca de algo que todo el mundo puede verificar en su propia experiencia. You don't need special astronomical instruments. Y no necesitas instrumentos astronómicos especiales. You don't need a special scientific training. Y no necesitas una formación científica especial. You just need to be aware of your experience. Simplemente necesitas el ser consciente de la experiencia. It's all the evidence that's required. Y ahí está toda la evidencia que se requiere. Everybody has that evidence at their fingertips. And everybody has. And everybody has that evidence at their fingertips. Y todo el mundo tiene esa evidencia al alcance de la mano. I don't have any more evidence than you have. Yo no tengo más evidencia de la que tú puedas disponer. The belief that awareness was born when the body was born La creencia de que la conciencia nació cuando el cuerpo nació is just a belief. es tan solo una creencia. So the answer to your question, where was awareness before my body was born, Así que la respuesta a tu pregunta de dónde estaba la conciencia presente antes de que el cuerpo naciera, in exactly the same place as it is now. la respuesta es exactamente en el mismo lugar en el que está ahora. And that place is a placeless place. Y ese lugar es un lugar no local, un lugar sin It is lugar. not only not in time, No es que solamente no esté en el tiempo, sea atemporal. I'm afraid it's worse than that. Mucho me temo que es peor incluso que eso. It's not in space either. Tampoco está en el espacio. Me llega, pero ahora me viene como una pregunta, tal vez es como infantil o sea, entonces, ¿por qué cuerpo? ¿Por qué? ¿Por qué sentimientos? Si hay algo, ¿a qué vienen? ¿A molestar? O sea, me viene ahora. So it's some kind of, he says, childish question, but it arises now. Then what's the purpose of the body? What's the purpose of all of these annoying emotions? Like why? What is the meaning? ¿Cuál es el ¿cuál es el significado? Sentido. What is the purpose of having a body or being born? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito de tener un cuerpo y haber nacido?
The first purpose of being born is to discover your true nature. The first purpose of being born is Being to born is discover. to discover your true nature. El primer de haber nacido es descubrir tu verdadera naturaleza. That is the highest activity a human being can engage in. Y esa es la actividad superior, la más alta actividad en la que un ser humano se puede. And the second purpose, Y el segundo propósito, having discovered your true nature, habiendo descubierto tu verdadera naturaleza, is to express it and share it and celebrate it es el de expresarla, compartirla y celebrarla through the mind, the body, and the world. a través del cuerpo, la mente y el mundo.